Susana Villarreal, ¿la visión materialista limita el estudio de la conciencia y la realidad? A ver, la visión materialista es considerar que el universo está hecho de materia y no de nada sobrenatural. Yo creo que yo soy materialista. A ver, entonces dice, ¿limita el estudio de la conciencia? No. Tú estudias la conciencia como un producto de la materia. Porque hay una cosa muy observable, ¿no? Cuando a alguien le cortas la cabeza, pues deja de estar consciente, deja de actuar como si estuviera consciente, deja de comunicarse como si estuviera consciente. Si le hace ciertos daños en el cerebro, su conciencia se altera gravísimamente. Puede tener problemas de memoria enormes. Nuestra conciencia en gran medida es nuestra memoria. Puede tener graves trastornos de personalidad, ser otra persona, que por lo tanto considerarías que tiene una conciencia distinta. Es decir, sabemos que la conciencia está íntimamente asociada a nuestro encéfalo y sus procesos. Estudiarla es relevantísimo y se estudia por muchos medios, no solamente estudiando las conexiones neuronales, como creen algunos, los filósofos creen eso mucho, sino con estudios psicológicos, con estudios como el de la autoconciencia del espejo que mencionaba yo la semana pasada, y menos aún de la realidad. La realidad es material. Cada cosa que hemos descubierto es que toda la realidad es material. Todo lo que parece milagro no lo era, y todo lo que parece sobrenatural pues no lo era o no existía. Era pura fantasía. Y hay una cosa aquí bien interesante. Lo vamos a ver en los comentarios, pero lo voy a adelantar. La gente te pregunta, bueno, si tú no crees en Dios, pues explícame la conciencia, o explícame cómo nació el universo, o explícame cómo comenzó la vida. No puedo. La ciencia no lo sabe todo. La ciencia va averiguando cosas. Y eso está en el gran universo de cosas que la ciencia no sabe. La ciencia no sabe nada, no sabe todo, pero lo que sabe lo sabe con certeza. En cambio, la religión y la filosofía no saben nada, pero te aseguran que lo saben todo y te explican todo. Te explican cómo empezó el universo y te explican cómo empezó la vida. Dios hizo a Adán y te explican porque se lo inventan. Y no hay pregunta difícil cuando te puedes inventar las respuestas. Entonces, yo siento que el materialismo es la única forma de estudiar la realidad. Y la conciencia es real, no es nada sobrenatural. No existe fuera de nuestro cuerpo. No existe sin el encéfalo. Entonces, por lo tanto, la complejísima función del encéfalo, cómo genera la conciencia, pues ojalá lo sepamos algún día. Hay que trabajarlo. Pero piensa en una cosa muy importante. La estructura más compleja que parece existir en todo el universo es el encéfalo humano. Y es producto de una evolución de lo más rara, de lo más extraña, sometido a cuestiones de lo más diversas para que esta humanidad llegara a tener este encéfalo. Tenemos primos que tenían encéfalos parecidos, pero no como este. Entender el sistema más complejo que ha generado algo tan complejo como la evolución después de millones de años no es fácil. Entonces, pues no es una respuesta que vamos a tener rápido. No creo que sea una respuesta que vamos a tener rápido. Muchos creen que generas conciencia al juntar muchas conexiones neuronales. Pero no creo que se trate de eso. La inteligencia de una ardilla con hambre es una inteligencia espectacular. Y la cantidad de neuronas que tiene, pues muy reducida respecto de la humana, ¿no? Entonces, yo creo que así es como hay que estudiarlo, como un fenómeno material, pero como un fenómeno de una complejidad enorme. Y hay muchas cosas mucho más sencillas que todavía estamos lejos de comprender. Así que habrá que ser pacientes con la ciencia porque es la única que nos ha permitido conocer cosas hasta ahora.